Bueno, iniciamos grabación. Muy buenas tardes. Esta iniciativa de este diálogo surge en el seno del Comité de Investigaciones, justamente de nuestra red, la red RIESAC, Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad. En el seno de ese comité pensamos en invitar a Mayra Alejandra para que nos presentara pues, los resultados de esta gran investigación. Al principio lo pensamos dentro de este grupo, luego dijimos podría ser un poco más abierto, luego dijimos debería ser a toda la red y ya recientemente dijimos, bueno, hay varias instituciones que aún no hacen parte de la red, que están interesadas y que siempre nos piden le permitamos participar y por supuesto que siempre las puertas están abiertas. Justamente como surgió en el seno del Comité de Investigaciones, yo le quiero dar la palabra al líder de nuestro Comité de Investigaciones, a nuestro querido Carlos Rico, para que nos dé su saludo en esta importante jornada, en este diálogo del día de hoy. Carlos, muy buenas tardes, qué gusto verte. Gracias. Bueno, no, un saludo muy especial a todos y todas, y especialmente a Mayra, agradecerle de verdad, sí, su gentileza para compartir con nosotros este tema que es también parte de, sí, constitutiva de nuestra reflexión diaria. Todos estos temas allí de estudios de impacto creo que nos están causando muchos dolorcitos de cabeza en nuestras instituciones, pues porque estamos entendiendo. Sí, todos estos temas, sí, de las mejores maneras, pero necesitamos como también tener claridades como colectivo. Entonces yo creo que estos espacios nos permiten también allí ahondar en estos elementos. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente y también Andrea y a mi cuerpo directivo, el comité directivo de RIESAC. Gracias, Andrea. A ti, querido Carlos, a ti, a todo el comité, a toda la red y a todos nuestros invitados que quieren hacer parte de la red con muchísimo gusto. Recuerden que nos pueden escribir frente a sus inquietudes para formalizar ese vínculo que además es sencillísimo. Recuerde que para participar en RIESAC no se requiere pagar membresías. Digamos que es muy sencillo y a través del correo presidencia@riesac.com estamos muy atentos a sus inquietudes. Les agradecemos a todos, por favor, apagar sus micrófonos, que estemos pues todos como muy organizados para poder cumplir con los tiempos que tenemos. Brenda Gisette creo que tiene su micrófono abierto. Listo. Entonces, bueno, el día de hoy además tenemos dentro de otros avisos, estamos a un mes de nuestro encuentro, el encuentro general nacional de la red, que este año va a ser en la ciudad de Cartagena, en la sede de Cartagena de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Entonces estaremos allí pues compartiendo durante 2 días todo lo que hemos, digamos, acumulado en este año. Este es un encuentro que hacemos anual para quienes no pertenecen a la red, invitadísimos y bueno, vamos a tener allí unas franjas de conversación con el Ministerio de Educación Nacional, con el Consejo Nacional de Acreditación, ya muy confirmada, la doctora Adriana Xiomara, estamos confirmando al recién designado viceministro de Educación Superior, también queremos presentar el balance de estas mesas de trabajo con el director de calidad saliente del Ministerio de Educación Nacional. Tenemos por ahí una franja dispuesta sobre los aportes de la IA a los procesos de aseguramiento de la calidad. Tendremos también reunión con los líderes de nodo, reunión también con los líderes de cada uno de los comités y bueno, por supuesto, el objetivo también de trazar para el siguiente año los compromisos de nuestra red en esta ampliación significativa que tenemos año a año y en nuestra presencia y visibilidad nacional. Contarles pues que hoy recibimos a nuestra institución número 80 en la red, en este caso la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, y con eso pues esta familia está gigantesca. Olvidaba mencionar, ASCUN también nos acompañará, una franja específica para socializar este informe que ASCUN ha hecho justamente mirando los retos y perspectivas de cara al nuevo plan de desarrollo, particularmente en lo que corresponde a la educación superior. Entonces, bueno, todos muy preparados, pronto estaremos enviando un correíto como de recomendaciones, de alojamiento, bueno, esto que hacemos siempre como para que todos vayamos muy bien organizados, muy bien preparados y podamos optimizar los tiempos lo mejor posible. Y bueno, lo que nos convoca el día de hoy es este diálogo, esto lo hemos llamado siempre diálogos con RIESAC,
Hoy vamos a desarrollar una conversación sobre el libro Construcción de referentes metodológicos para la evaluación del impacto del perfil de egreso en programas de América Latina. Esta es una construcción colectiva, este es un texto de casi 300 páginas, publicado este año por la Universidad Privada del Valle en Bolivia, coordinado por Jesús Gabalán Coelho, por Mayra Alejandra Lozano Rodríguez, que es nuestra invitada el día de hoy, del equipo de la Corporación Penser, y este libro además tiene un prólogo de la OEI Colombia. Nuestra invitada entonces, Mayra Alejandra, es directora de investigación educativa de la Corporación Penser, es consultora en educación superior, es doctoranda en estudios sociales de América Latina, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás de Colombia, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. María Alejandra, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a este diálogo con la Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad, RIESAC. Muchas gracias a ustedes por la invitación, esas invitaciones a Cartagena maravillosas y no, muy contenta de poder compartir con ustedes esta experiencia y también escuchar un poco, porque sé que, como lo mencionaba Carlos, todos estamos reflexionando sobre este tema de cómo desarrollar evaluaciones de impacto en educación superior. Entonces, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar acá. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, la educación superior en América Latina está enfrentando en los últimos años una pregunta que rara vez se responde con una evidencia sólida, y es justamente qué pasa realmente con los egresados una vez obtienen su título. Este libro de la construcción de referentes metodológicos para la evaluación del impacto del perfil de egreso en programas de América Latina es el resultado de un proyecto de investigación de orden transnacional adelantado entre el año 2022 y el año 2024, y buscó diseñar, validar, aplicar un índice de evaluación de impacto del perfil de egreso en la educación superior latinoamericana con la participación de 18 universidades de 6 países. Estos 6 países fueron Bolivia, por supuesto Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú. Cualquier cosa, si me equivoco, querida Mayra Alejandra, tú me corriges de inmediato. De Colombia se abordan 10 universidades. Es el país, de hecho, con mayor participación en el estudio. Está la Universidad Santo Tomás, muchas de ellas son de RIESAC, Universidad de América, Instituto Tecnológico Metropolitano, el ITM, la Universidad Centralia, que aprovecho para darle las gracias a Sandra Cabra, que estoy insistiendo con tenemos que ver esto, tenemos que hablar con Mayra Alejandra, es muy importante. Gracias, Sandra, muchas gracias, de la Universidad Central, la Universidad Libre, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Politécnico Gran Colombiano, la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo Unitecnar y la Universidad de Cartagena. Estas fueron las 10 universidades por Colombia, ¿no? Y bueno, para entender mejor los resultados de esa investigación, pero claro, como nosotros aquí estamos reunidos, líderes de los procesos de aseguramiento de la calidad, quienes estamos en ese frente, quisiéramos sobre todo entrar a hablar de lo metodológico, y por eso esta conversación va a ir un poco más orientada a ello, lo que necesitamos saber para metodológicamente agenciar un estudio de impacto. Entonces, querida Mayra Alejandra, quisiera preguntarte, como siempre, ¿de dónde surge la idea de esta investigación? Bueno, ahí contarles que la idea surge precisamente por la actualización que se han dado en los lineamientos de acreditación para instituciones de educación superior y para programas académicos en los últimos años, ¿cierto? Entonces, cuando se hizo hace unos años la actualización, pues como todas las universidades, empezamos a pensar, pues, cómo desarrollar esos ejercicios de evaluación de impacto, además porque no sé si de pronto en sus universidades se hablaba, decíamos, son estudios que son costosos, son estudios rigurosos, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Y entonces de ahí hicimos un ejercicio de revisión, de pronto un poco conociendo cuáles eran esas perspectivas de evaluación de impacto y dijimos, bueno, vamos a hacer un primer pilotaje, se diseñaron unos lineamientos específicamente en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que fue la pionera allí en este ejercicio. Y de allí, pues hicimos un primer pilotaje y cuando hicimos ese pilotaje y le pedimos a algunos amigos académicos que ahora pues constituye el equipo de investigación principal, pues allí nos dijeron, esto
realmente puede ser interesante porque nos dimos cuenta que en la región, hablando de América Latina concretamente, todos los procesos de aseguramiento de la calidad estaban invitando a hacer esta misma reflexión. Hay que evaluar el impacto, hay que pasar más allá, digamos, a profundizar en los análisis de información. Entonces dijimos, esto puede ser un proyecto transnacional. Lanzamos con la Corporación Penser una convocatoria a todas las universidades de América Latina y allí nos respondieron inicialmente 85 y ya luego, pues claro, establecimos unos criterios, digamos, de participación y unos compromisos y allí pues ya se formalizó la participación de 18 universidades. Entonces, pues así nació esta propuesta, la presentamos a la Organización de Estados Iberoamericanos y allí pues contamos también con ese apalancamiento en esa primera versión que desarrollamos en los años anteriores, como lo mencionaste. Perfecto. Bueno, queda claro. Si tú quisieras compartirnos algún apoyo audiovisual, con toda tranquilidad, en este momento no lo estoy viendo, pero prefiero mencionarlo, Vale. porque sé que tienes esto muy perfectamente organizado. Bueno, nosotros llevamos, digo yo, más o menos unos 5 años enfocando las apuestas y los sentidos de la calidad en la educación superior a la perspectiva de transformación social, impacto social, y se convirtieron casi que unas palabras, unos términos de obligatorio uso. Entonces, todo el tiempo, incluso lo vemos mucho en quienes han renovado recientemente sus proyectos educativos institucionales. Entonces, todos apuntamos a la transformación social, al impacto social. Pero cuando se usa tanto un término, parece que va perdiendo también como su sentido, como que va perdiendo un poco el significado. Finalmente, de acuerdo con los hallazgos de este estudio, querida Mayra Alejandra, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectivas del impacto social, finalmente? Muy bien, bueno, yo creo que allí debemos abordar una primera pregunta y es concretamente a qué se refiere el impacto, ¿sí? Y básicamente el impacto se refiere a las transformaciones que se generan a partir de una intervención. En este caso, pues sería una intervención educativa. Esas intervenciones se pueden generar, y esas transformaciones concretamente se pueden generar a nivel de los individuos, ¿sí? A nivel de grupos de personas, a nivel institucional, ¿cierto? Y pues a partir de eso, pues debemos plantear sobre cuáles son esas principales perspectivas de impacto que se han generado, las que al menos uno encuentra documentadas por varios autores, aplicadas concretamente al ámbito de educación superior, porque hay que reconocer que las evaluaciones de impacto se han desarrollado sobre todo en otros ámbitos, por ejemplo, para evaluar políticas de vivienda, políticas de salud, políticas ambientales, pero en educación superior yo diría que son contadas las experiencias que existen allí. Entonces, por eso es importante mirar un poquito y recopilar cómo se ha conceptualizado ese impacto. Entonces, lo primero que encontramos, y yo les voy a mencionar hoy tres grandes categorías, es todo lo que tiene que ver con el impacto educativo, que allí creo que es la reflexión que más conocemos en las universidades. Y es todo esto que se ha construido en torno al desarrollo de competencias, a los logros, a los resultados de aprendizaje, a cómo, digamos, esas políticas institucionales, esos programas que se generan, pues van transformando esas prácticas en el aula y cómo eso pues tiene ese impacto concretamente en los estudiantes. Y también una posición muy marcada por los investigadores cuando se preguntan, bueno, realmente cómo genera impacto en la universidad. No, pues la universidad es capaz de generar impacto cuando logra que se apropie ese conocimiento y que se desarrolle una competencia que luego puede ser transferida al entorno. La segunda perspectiva es la de impacto social, que también encontramos varios autores que hablan del tema y el impacto social está referido concretamente a los cambios que se dan en el bienestar o en las condiciones de calidad de vida de una población, ¿sí? Y la tercera, que es, pues digamos acá, interesante mencionar, es el tema de transferencia del conocimiento. Entonces muchos autores dicen, la universidad genera impacto cuando es capaz no solamente de generar, sino de transferir, aplicar ese conocimiento a problemáticas reales, ¿cierto? Y de allí pues sale esa articulación o esa importancia que se hace en la articulación entre la universidad, el Estado, la sociedad, ¿cierto? La empresa. Entonces, digamos que estas son tres perspectivas iniciales que uno encuentra como muy marcadas en la literatura. ¿Y por qué es importante revisar esas perspectivas? Para entender que cuando, por ejemplo, nosotros miramos el Acuerdo 01, ¿cierto? Miramos los lineamientos a nivel institucional de programas y ahora de unidades académicas, no todo se refiere a impacto social,
¿sí? Entonces, esto pues es interesante allí porque uno tendría que obviamente como ubicarse dentro de una perspectiva, definir el impacto, y yo creo que las instituciones también están llamadas a decir, para nosotros el impacto se evidencia en tales temas, en tales entornos, en tales personas, con base en unos referentes, que pueden ser sencillamente los procesos de aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Cuando recibimos visitas, por ejemplo, de acreditaciones, de reacreditaciones, de registro calificado, cuando también en esos elementos identitarios de la universidad, el proyecto educativo institucional, la misión, la visión, digamos que hay unos intereses concretos. Y a nivel de programas, pues cuando miramos nuestros proyectos educativos de programa, decimos, no, tenemos pensadas unas transformaciones y esas transformaciones deben ir sustentadas a nivel teórico, ¿cierto? Y poder, pues obviamente, plantearnos desde qué perspectiva la vamos a abordar. No es sencillo, ¿no? En otras instituciones también hemos visto que hay unos marcos temporales también para poder estudiar el impacto, o sea, que no es un asunto de enero para mayo, ¿cierto? Sino que tengo que primero identificar muy bien como cuáles son mis resultados, a partir de esos resultados y esas capacidades identificadas, ver cómo esto, digamos, como que por fin trasciende de las paredes de la institución y podemos ahí sí revisar, hay más quizá a largo plazo, cómo es que se da ese impacto. O sea, también hay unos marcos temporales a considerar allí. Bueno, y ahora pues hablemos un poco de en términos metodológicos, ¿qué implica una evaluación de impacto? ¿Cuáles son las diferencias entre una evaluación de resultados y una evaluación de impacto, Mayra Alejandra? Bueno, antes de pronto de abordar esta pregunta, yo creo que es importante también profundizar en lo que implica, digamos, las diferentes transformaciones. Cuando yo genero una intervención educativa, y llámese por una intervención educativa, puede ser una política. Piensen en la política curricular, en la política de bienestar. Esto es una intervención educativa que nace de una problemática. Puedo tener un programa, un proyecto específico que busca, obviamente, generar una transformación. Entonces, en esas transformaciones, lo primero que puedo encontrar es ese impacto social que lo mencionábamos arriba, ¿cierto? En la anterior presentación, en la anterior slide. Y allí, por ejemplo, este autor nos habla específicamente de lo que es el impacto social, es decir, diferentes ámbitos del impacto social. Y aquí ustedes lo ven, la forma de vida de las personas, es decir, que mi intervención educativa puede generar transformaciones en una comunidad, en cómo viven, cómo trabajan, cómo juegan, cómo interactúan. Puede generar transformaciones culturales, que por supuesto no son inmediatas, sino son progresivas. Puede generar transformaciones en la forma en la que se organiza una comunidad, ¿cierto? En cómo se relacionan, en cómo, digamos, generan una infraestructura. Pueden generar transformaciones a nivel de sus sistemas políticos, de su entorno desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, la manera en que usan esos recursos, que los cuidan, en la salud y el bienestar, en la salud física o en la salud mental, en la manera en la que conciben sus derechos o en la manera de reclamar sus derechos y en sus temores y aspiraciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta, muy acorde a la pregunta que me estás haciendo, porque las evaluaciones de impacto no se pueden transversalizar. O sea, de pronto en la reflexión a veces, en este ejercicio que estamos, digamos, tratando de interiorizar, pensamos como, ¿cómo será que puedo generar una evaluación de impacto a nivel institucional y todos pueden implementar la misma metodología? Y quizás en algunos aspectos sí, pero en otros no. Entonces es como todo proceso investigativo debe acotarse, ¿cierto? Acotarse en un territorio, en una comunidad específica o en una organización específica, abordando uno de estos ámbitos. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que no, como lo mencionábamos anteriormente, no todas las intervenciones que generamos obviamente nos conllevan a una transformación social. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de transformaciones a nivel territorial, incluso transformaciones a nivel microterritorial, es decir, dentro de ese municipio, dentro de ese territorio, dentro de esa ciudad, puedo tomar un barrio, sí, puedo tomar específicamente un segmento de ese barrio donde he identificado alguna problemática. Y puedo entonces allí, a través de esa intervención educativa, poder generar una transformación del tipo de formación, digamos, en términos de los niveles que estamos ofreciendo allí, de cómo se va consolidando ese capital humano en ese territorio,
o podemos hablar de cómo se hace esa transferencia de conocimiento hasta ese sector productivo y esa es una transformación territorial, o cómo la misma universidad se convierte en un agente empleador y generador de ciertos servicios, de ciertos productos también, y cómo también la universidad participa en la gobernanza y en la planificación territorial. Entonces, miren que este es otro tipo de transformación que no necesariamente tiene que ver con esos ámbitos sociales que les mostraba anteriormente. Podemos generar también transformaciones a nivel institucional, por ejemplo, cuando desarrollamos capacidades de autoevaluación y de mejora continua, de autorregulación, cuando fortalecemos nuestro proceso, nuestros procesos curriculares, cuando somos capaces allí de generar innovaciones, ¿cierto? Que estas innovaciones pues obviamente están relacionadas con ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje, también transformaciones en términos de la gobernanza universitaria. Entonces, miren que esos son tipos de transformaciones que uno puede generar a nivel institucional. Y podemos hablar de transformaciones cognitivas cuando estas transformaciones están mediadas por condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando tú, y ahorita que estamos hablando de los resultados y los impactos, ¿cierto? Por ejemplo, si implementamos un ejercicio de cualificación de profesores, ¿cierto? Desarrollamos ahí un programa y vamos a tener unos resultados. Usualmente uno en estos programas hace unas evaluaciones previas, ¿cierto? Para saber qué conocimiento tienen los docentes frente a este tema o qué prácticas se han implementado. Y una vez finalizado el programa o finalizado el curso, vuelve y hace una aplicación. Y cuando decimos, miren que hay una curva, digamos, de conocimiento que podemos mencionar allí, un desarrollo de una competencia, eso es un resultado per se, no es un impacto. Digamos, no es un impacto cognitivo. Un impacto cognitivo es cuando precisamente yo tengo esas personas que están en esa condición de vulnerabilidad, es decir, puede ser vulnerabilidad socioeconómica porque eso se traduce muchas veces en brechas, por ejemplo, en términos de los conocimientos bases, ¿cierto? De un rezago académico, que ya recibimos muchos estudiantes que tienen un rezago, digamos, frente a esos conocimientos previos que se requieren para cursar un programa. O tenemos un estudiante, por ejemplo, en condición de discapacidad y pues eso representa unos retos adicionales para la institución. Cuando este caso ocurre, esas transformaciones que se dan a nivel cognitivo, es decir, cómo logré nivelar a ese estudiante que de pronto venía con una brecha de capital cultural, o cómo ese estudiante en condición de discapacidad logra completar su trayectoria y graduarse, ¿cierto? Y tener resultados satisfactorios, eso pues digamos que es allí una transformación cognitiva. Allí, ya para mostrarles un poquito ese contraste entre lo que es esas evaluaciones de impacto y la evaluación de resultados, las evaluaciones de impacto, ¿cómo se han hecho usualmente? Nacen de una problemática, uno identifica una problemática, que es yo creo que en las universidades estamos muy acostumbrados y eso hace parte de nuestra cultura de aseguramiento de la calidad. Cada vez que vamos a crear un programa, cada vez que hacemos un ejercicio de autoevaluación, hacemos un ejercicio de diagnóstico, de identificación de unas problemáticas allí. Y allí generamos una intervención. Y cuando generamos o diseñamos esa intervención, luego de la implementación tenemos dos escenarios. El escenario que es un escenario observado, ¿cierto? Que es básicamente en esa intervención inicial yo hago una medición de esas variables de interés y luego de que implementé la intervención hago otra medición. Y entonces allí, como investigador, yo podría decir, es que mire que esa intervención sí generó unas transformaciones, pero eso en el sentido estricto no es evaluación de impacto, porque como investigador tengo otro escenario y ese escenario inobservado donde yo me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esta medición, esta evaluación, transcurrido el tiempo, ¿cierto? Sobre esas mismas variables sin implementar la intervención. ¿Será que estas transformaciones que se generaron en efecto sí son resultado de esa intervención o no? Y allí pues tenemos que preguntárnoslos porque con regularidad, ¿cierto? Muchos de los objetos que tenemos de evaluación pues tienen obviamente otros factores que pueden incidir en esas transformaciones. Y eso es lo que encontramos en la literatura que se denomina el contrafactual, que es ese escenario inobservado y en el cual yo lo soluciono metodológicamente escogiendo un grupo de control.
un grupo que tiene características similares a ese grupo intervenido, ¿cierto? Y cuando haga esa medición antes y después en ambos grupos, la distancia entre esos resultados de esas variables es lo que denominamos impacto, ¿sí? De allí, entonces, que pues se plantea un poco la complejidad de estos estudios, ¿no? Entonces, allí contarles que propiamente, como les mencionaba, en el sentido estricto, la evaluación de impacto cumple, además de las características mencionadas anteriormente, dos características, y es que ese grupo de control y ese grupo intervenido, yo lo escojo aleatoriamente. Es decir, piense que ustedes tienen una bolsa, ustedes identificaron una comunidad específica y usted establece unos criterios de participación en esa intervención que usted diseñó. Los mete en la bolsa y saca al azar. Todos tienen la misma probabilidad de participar en ese programa o en esa intervención específica. Y estas son dos condiciones. Y lo mismo debe hacer con el grupo de control. Entonces, en ese caso, cuando logramos, digamos, establecer este ejercicio aleatorio, pues estamos hablando de lo que es la atribución causal. Y esto, pues, es absolutamente complejo. Se hace a través, es básicamente a través de diseños cuantitativos experimentales, ¿sí? Y pues es lo que les menciono, absolutamente complejo. Luego, entonces, algunos autores nos hablan de lo que es la aproximación causal, es decir, que yo no lo hago aleatoriamente, que es lo que usualmente pasa en las universidades. En las universidades, por ejemplo, si diseñamos un programa de acompañamiento estudiantil, ¿quiénes ingresan en ese programa? Todos obviamente los que usted identificó con riesgos, pero aquellos que en algún momento tienen alguna dificultad se pueden acercar libremente y decir, necesito ayuda, ¿sí? Necesito acompañamiento, sea psicológico, sea pedagógico o, bueno, lo que ustedes igual hayan contemplado en ese programa. Y entonces, allí lo que se plantea es que como no se puede diseñar ese grupo o es difícil escoger ese grupo de control, entonces podemos hacer aproximaciones causales a través de diseños cuasi experimentales, donde no escogemos aleatoriamente y además podemos utilizar diferentes técnicas estadísticas para poder minimizar este sesgo de autoselección. El sesgo de autoselección es lo que les menciono. Cualquier persona que cumpla con unos criterios viene y se acerca al programa, pero no lo escojo yo como investigador. Y allí tenemos unas técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, el modelo de diferencias en diferencias, donde lo que yo hago es hacer esas mediciones antes y después de la intervención con los dos grupos, y el grupo de control pues los cojo con características similares, pero no hay aleatoriedad. Tengo opciones, por ejemplo, la regresión discontinua, y en esa regresión discontinua lo que yo hago es que cuando no tengo grupo de control establezco un punto de corte. Entonces, por ejemplo, cuando hago una reforma curricular, tengo los estudiantes o las cohortes, ¿cierto?, que se graduaron con el plan anterior y las cohortes nuevas. Entonces, puedo hacer allí un comparativo, ¿cierto?, en algunos resultados o en algunas variables. Tengo la opción de hacer un propensity score matching, que es básicamente emparejamiento por propensión. Hago match entre individuos que tienen características similares y establezco allí unos puntajes que me permiten a mí también hacer esa comparación. Y también tengo series temporales interrumpidas, que es básicamente yo no tengo un grupo de control, imposible. Entonces, ¿qué hago? Ahí es donde hablamos de series longitudinales. Tomo un grupo, ¿cierto? Y a ese grupo, a ese mismo grupo, voy haciéndole mediciones de esas variables periódicamente a lo largo del tiempo. Entonces tengo, digamos, 5 cortes de información que corresponden a los últimos 10 años y eso me permite hablar de esas transformaciones que generó esa intervención. Y por último, los autores también mencionan que puedo hacer, digamos, hablar un poco de lo que es la contribución causal. Y en este escenario, pues básicamente como investigador, pues yo no puedo atribuir todas las transformaciones a la intervención que generé, pero lo que yo sí puedo hacer es concluir que esas transformaciones que se generaron son en parte resultado de esa intervención que se implementó. Entonces aquí encontramos un poco que creo que es lo que más se está abordando ahorita y es el tema de la teoría de cambio, ¿cierto? Que es esta herramienta
que me permite a mí establecer relaciones causales en 4 etapas, lo que son los insumos, lo que son las actividades, lo que son los resultados y lo que son los impactos. Y entonces yo allí digo, sí, implemento esta intervención con tales insumos que se refieren a todos esos recursos tecnológicos, físicos, humanos, y desarrollo, operacionalizo esos recursos a través de ciertas actividades, tengo unos resultados, ¿cierto? Y allí en resultados, por ejemplo, podemos hablar de indicadores que usamos comúnmente, por ejemplo, el tema de, no sé, la cobertura, en términos de participación en semilleros, el número de profesores que se han titulado con maestría o con doctorado. Tengo unos resultados que son esos efectos inmediatos de la actividad. Y esas actividades se pueden desarrollar también en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y eso me genera una intervención, y piensen en las intervenciones en esos diferentes escenarios de intervención que les mostré anteriormente. Y entonces allí pensaría uno que cuando uno plantea un impacto, ¿cierto? Una transformación en un tema específico, eso me genera un indicador. Y en cada etapa voy acompañando el insumo con un indicador. Entonces, si yo digo, tengo mi insumo es el presupuesto designado por la institución para el desarrollo de la investigación. En ese caso, el indicador, pues va a ser el porcentaje del presupuesto, para ponerles un ejemplo, que se destinó a la investigación. Y puedo ir haciendo comparativos de si, y análisis de si ese porcentaje ha aumentado o disminuido en el tiempo, si esos recursos se han sostenido. Luego, entonces, pues puedo generar indicadores para las actividades, que también son indicadores de gestión. Entonces, allí el número de programas, por ejemplo, acreditados, ¿sí? Entonces, allí avancé como una actividad en las acreditaciones de los programas, y luego puedo plantear unos resultados que son esos efectos inmediatos. Entonces, miren cómo los programas generaron una cultura de autorregulación, y luego hablo de una transformación, ¿cierto? Que es ese impacto. Entonces, digamos que aquí la teoría de cambio es muy útil, y casi que cada indicador de impacto que yo genero puede tener diferentes instrumentos y diferentes métodos. Entonces puedo plantear, puedo hacer puedo implementar un diseño experimental o un diseño cuasi experimental, o incluso, y es el llamado, digamos, un poquito importante hacerlo, y es poder diseñar evaluaciones de impacto mixtas. O sea, no solamente basadas en los datos, sino que los grupos focales, las entrevistas, las historias de vida me aportan a mí unas perspectivas importantes para evidenciar que en efecto esa intervención generó esas transformaciones. Entonces, en ese sentido, cuando creo que nosotros estamos muy de pronto alineados en nuestros ejercicios de autoevaluación con los resultados, ¿cierto? Entonces medimos ese cumplimiento de objetivos y metas que hemos trazado. Usualmente esos objetivos están muy claros en los procesos de autorregulación, ¿cierto? ¿Cuáles son esos escenarios de cambio? Y entonces voy hablando allí, pues, de esos diferentes resultados. Entonces hablo de incrementos, de variaciones, por ejemplo, no sé, en resultados de Saber Pro, en diferentes aspectos. Pero la evaluación de impacto me habla específicamente de ese efecto causal. En este caso, la causa es la intervención, y en ese efecto que se generó fruto de esa intervención en esos escenarios que revisamos. Y allí, importante también mencionar, pues, que usualmente para las evaluaciones de impacto generamos pues unos instrumentos, ¿cierto? Y esos instrumentos, pues digamos, hay una tensión acá que existe en cuanto a si, por ejemplo, los instrumentos de apreciación son útiles para evaluar el impacto, ¿sí? Y aquí es importante entender que pues ese nivel de subjetividad para algunos autores, ese análisis que digamos se hace allí, pues no es válido como constructo para las evaluaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando evaluamos el bienestar de una persona y le preguntamos sobre su ingreso, esa concepción que puede tener esa persona de bienestar varía, por ejemplo, en función al grupo de comparación en el que se rodea. Es decir, yo puedo tener un ingreso muy bueno, pero si me rodeo con personas de estatus muy alto, puedo tener la percepción de que ese ingreso no es tan bueno, ¿cierto? Y resulta que en comparación con la tendencia del país o en la tendencia de la ciudad, pues resulta que el ingreso sí es muy bueno. Entonces, allí hay unos cuestionamientos sobre si se pueden utilizar esos instrumentos de apreciación.
También hay, pues, evidentemente, pues en ese nivel de subjetividad, en todo caso, pues uno tiene que comprender que que la percepción es útil en la medida en que todos tomamos decisiones con base en esa percepción, en esa apreciación que tenemos de las cosas. O sea, todos terminamos tomando, digamos, decisiones y en ese sentido, pues sí son útiles para esas evaluaciones de impacto. Y yo quería acá mostrarles un contraste entre las preguntas que usualmente hacemos en los ejercicios de autoevaluación y cómo de pronto a través de instrumentos que pueden ser un tipo encuesta o de pronto las preguntas que elaboramos para desarrollar grupos focales y demás, podemos dar cuenta de estos ejercicios, digamos, evaluar el impacto como tal de esa intervención que hemos planteado. Entonces, por ejemplo, en autoevaluación, y les traigo 3 ejemplos. Uno pregunta si la institución ofrece servicios de atención médica y psicológica, si son accesibles, oportunos y con cobertura suficiente para la población estudiantil. Y esto solamente, pues lo que hacemos es establecer una escala, ¿cierto? Y en esa escala, pues, que muchas veces son cuantitativas y asociadas con una escala cualitativa, pues el estudiante o el docente, pues obviamente da su percepción allí y va ubicando. Pero miren que en el caso de la evaluación de impacto tenemos que hacernos preguntas específicas sobre la intervención como tal y las transformaciones que genera esa intervención. En este caso, por ejemplo, si los servicios de salud ofrecidos por la institución modificaron sus hábitos, su bienestar físico, su capacidad del manejo del estrés durante sus estudios y en qué medida esos cambios persisten hoy. Y miren que aquí, pues la invitación es que se puede, digamos, utilizar las escalas cuantitativas asociadas a escalas cualitativas, pero miren que las escalas cualitativas pueden ser mucho más robustas digamos, de las que usualmente planteamos, si algo es muy bueno o muy malo, ¿cierto? Si estoy totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo, o sea, puedo generar escalas que son mucho más robustas y en eso la IA es maravillosa, porque nos puede generar diferentes, digamos, escenarios de respuesta en función a esta pregunta que estamos planteando. Y allí, antes de mostrarles los 2 ejemplos, pues es importante también entender, muchas veces existe la preocupación de si podemos articular las preguntas de evaluación de impacto con los instrumentos de autoevaluación. Y mi recomendación es no, ¿sí? Porque a nivel psicométrico, pues ya eso les puede generar sesgos en el estudio. Cuando uno tiene instrumentos muy extensos, es decir, instrumentos de 60, 70, 80 preguntas, pues claramente llega un momento en el que el cerebro empieza a automatizar y quiere terminar. Todos nos hemos enfrentado a esos escenarios donde tenemos una barrita encima y esa barrita nos va diciendo, digamos, cuánto avanzamos en ese instrumento. Y yo creo que quizás algunos o la mayoría hemos tenido esa experiencia de esto no se acaba, eso está muy largo. Y entonces eso puede hacer que se sesgue el estudio. Por eso es importante contemplar los tiempos en los que se van a hacer las evaluaciones de impacto, que no son los mismos tiempos, digamos, para los procesos de autoevaluación en términos de periodicidad, porque las evaluaciones de impacto y las transformaciones pues requieren allí, eh, obviamente, una temporalidad para que se den. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, podemos tener estudios de impacto, por ejemplo, si hay impactos que se pueden generar en el corto plazo, sí, dependiendo del tipo de impacto y de transformación que usted esté planteando. Quizás a nivel institucional se puede lograr un impacto en el corto o en el mediano plazo. Si hablamos de un impacto social, como lo veíamos, un cambio cultural, pues estas son transformaciones que se dan a lo largo del tiempo en una temporalidad más amplia. Sigamos con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando en autoevaluación. La institución cuenta con un cuerpo docente suficiente con la dedicación adecuada a las necesidades del programa. Esto lo planteamos siempre como una pregunta, como una afirmación. Pero, digamos, en evaluación de impacto lo que preguntaríamos es si la relación con esos profesores modificó esa forma de aprender, ese interés por la disciplina o de sus aspiraciones profesionales durante sus estudios. Veamos en el tema de impacto social que el cambio en las aspiraciones tiene que ver con el impacto social. ¿En qué medida esa influencia persiste hoy en ese ejercicio profesional, por ejemplo? Y también tenemos que hacernos preguntas en los instrumentos de evaluación de impacto, esas preguntas sobre los factores externos
que inciden en esas transformaciones y que no se derivan específicamente de mi intervención. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de empleabilidad, pues estamos hablando de empleabilidad y la empleabilidad no solamente tiene que ver con la formación, ¿cierto? Sino que esa empleabilidad tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, macroeconómico de un país, con las políticas públicas que se implementan en esa zona donde el graduado está desarrollándose. Y en este caso, por ejemplo, en autoevaluación, existen mecanismos que articulan la investigación con la docencia y con la formación de los estudiantes, participación en proyectos, semilleros y proyectos de investigación. Y a nivel de impacto podemos hablar sobre si accedió, por ejemplo, a otras experiencias de investigación. Si tuvo acceso a otro tipo de formación, por ejemplo, pasantías, si participó en una red, y que no necesariamente la formación que se le atribuye a los semilleros, pues, digamos, consolida esa competencia, sino que de manera conjunta lo hizo con otros programas. Entonces, estas son preguntas que nos tenemos que hacer, digamos, y que tenemos que plantear, ¿cierto? ¿Cuáles son esos factores externos que pueden intervenir, digamos, allí en esos resultados? Y por último, pues existen ya unas recomendaciones para los diseños de instrumentos. Entonces, aquí les estoy mostrando un ejemplo de escalas básicas, pero esas escalas se pueden robustecer, mejor dicho, presentar un enunciado muy concreto en el que realmente el participante pues pueda tener una amplia noción de qué significa C1, qué significa C2 o qué significa C3. Pero entonces, en esos instrumentos de evaluación de impacto, usted puede hacer preguntas sobre el antes y después, porque lo que va a pasar en las instituciones es que yo tengo una mirada retrospectiva, es decir, quiero evaluar políticas, programas que ya se implementaron, pero resulta que no hice una recopilación de información. Entonces, puedo hacer preguntas del antes y del después en ese instrumento. Allí también recomendar el tema de las escalas que se utilicen. Idealmente, la escala debe tener entre 5 y 7 opciones. Es mejor tener 5 y que ojalá en todo el instrumento siempre se manejen las mismas escalas, sobre todo cuando usted va a correr algún modelo o que tiene un diseño experimental o cuasi experimental. Esto ayuda a hacer esa transformación de variables categóricas. Y la extensión máxima deberían ser 30 preguntas, no más, ¿sí? Esto para tener resultados objetivos de ese estudio. Y me quedo pensando en tantas cosas, Mayra Alejandra. Yo creo que sobre esto de lo metodológico es donde se disparan todas nuestras preguntas, pero voy a hacer una pregunta muy pensando, Carlos, en esa caracterización que hemos hecho nosotros también de cómo funcionan los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, particularmente en las instituciones que hacen parte de la red. Sabemos que el panorama es supremamente variopinto, pero ahora me surge una inquietud y es, ¿qué perfiles de los profesionales que apoyan tanto las oficinas de aseguramiento de la calidad, que apoyan en general los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, o para ir ya específico a los comités de autoevaluación? Estoy pensando, por ejemplo, en los profesores, que ustedes saben, podemos tener programas de ingeniería, podemos tener programas de artes, y pues las competencias son muy diferentes de acuerdo al campo de saber en el cual nos desenvolvemos. Se necesita unos perfiles específicos para desarrollar este tipo de investigaciones de impacto con toda honestidad, Mayra Alejandra, porque necesitamos nosotros también, quienes lideramos estos procesos, también pues ir identificando, tal vez porque no hemos podido concretar este tipo de estudios. Y Carlos, has levantado la mano, por supuesto. Adelante. Yo creería, no sé si Mayra quiere responder. Yo tengo algunas consideraciones, Andrea, y van en la línea de lo que tú presentas. No sé si hacerlo ahora o Mayra quiera escuchar como mi participación y poder después, no sé, replicar. ¿Sí? Dale, dale, Carlos, Vale. adelante. No, pues ante todo, Mayra, agradecerte. Yo creo que esta presentación es muy provocadora. Cada vez que te escuchaba y los ejemplos que planteabas, quería estar levantando la mano como para interpelar un poco, porque de todas maneras esto nos suscita muchas preguntas y sobre todo yo me quiero como mover como en tres elementos en términos de algunas consideraciones. La primera tiene que ver con la naturaleza del concepto y sus implicaciones epistemológicas. Me he dado cuenta y por la experiencia que yo tengo,
estamos patinando muchísimo porque no tenemos claridades conceptuales a la hora de definir distinciones entre un resultado, un logro y un impacto, y si estos tres elementos se relacionan, cuáles allí como las interrelaciones que se pueden establecer, porque evidentemente e indistintamente en nuestras instituciones educativas, yo creo que nosotros damos cuenta de resultados, de logro y de algunas transformaciones y demás, y no es que querramos decir que no lo hayamos hecho, lo hemos hecho, pero tal vez no tenemos esa cultura, ¿sí? De posicionar todo este tipo de ejercicios y demás, que es lo que nos está casi que ahorita diciendo la normativa. Es que ahora sí nos toca hacerlo. Ujú. No significa que es que no lo hayamos hecho, porque cualquier decisión que uno tome en el ámbito educativo nunca se saca de las mangas. Es decir, no es que yo diga, anoche tuve un sueño y pensé que, y entonces vamos a hacer esto de esta manera. Pues tampoco. Creo que todo este tipo de cambios, transformaciones que uno realiza en las instituciones educativas es porque tienen también allí una fundamentación, sí, clara, consistente y demás. Lo que pasa es que falta es una cultura de la sistematización y de la organización, sí, de la rigurosidad que nos permita ir como canalizando todos estos temas. Esta es mi primera consideración, porque es que, Mayra, fácilmente podemos como caer en la trampa allí de confundir estas cosas de logros y resulta que al final del día podríamos estar repitiendo la misma historia y no podríamos estar logrando las transformaciones que realmente es lo que nosotros si queremos hacer en el ámbito pues, educativo. Esto es una primera consideración. Y en ese sentido, Mayra, y muy en la línea de la inquietud o del comentario que hace Andrea, a mí se me pregunta es, ¿quién hace esto? ¿Sí? ¿Quién lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y cómo lo hace? Yo no es que tenga que irme como en todos esos planteamientos tan profundos epistemológicos, pero cuando uno dice, esto lo hace la oficina de planeación y esto lo hace una persona que tiene estas características, uno empieza a sospechar, siendo realistas. Con todo el respeto, por supuesto, yo hago también parte de una oficina, pero a mí también me critican y a mí también me dicen, ah, no, pues es que lo hacen ellos que tienen esta visión y que tienen esto y demás. Y esto me preocupa también en el sentido, en el tener las claridades de ahora quién se va a encargar de hacer todo esto. O esto lo Ujú. harán, y así como en la línea de lo que dice Andrea, lo harán seres de otro planeta, sí, que tengan un perfil tan especial y que tengan que tener un PhD en diseños experimentales de investigación. Por supuesto que estoy Ujú. hablando, sí, irónicamente, pero pues no es así tampoco. Entonces, pero fíjate que eso tiene sí unas connotaciones de esto que se comunica puede traer también como, como reacciones en la gente, decir, miércoles, esto no lo estamos haciendo, entonces no creo que sea capaz de hablar de impacto y me inhibo y entonces dejemos a los otros. Y resulta que los otros tienen unas posturas políticas, ideológicas, ¿sí? Con otras naturalezas y eso me preocupa. Y eso también hay que discutirlo y discutirlo también en agendas abiertas en nuestras instituciones y en la política pública. Sale esto, pero ¿y esto quién lo hace? Ujú. ¿Sí? Y podríamos, Mayra, caer en lo que siempre ha pasado en la academia. Entonces, unos son los que piensan y otros son los que ejecutan. ¿Y qué mamera eso? Pues porque así nunca vamos a pasar la página ni a lograr, sí, las transformaciones que debemos lograr. Esto hay que tenerlo allí claro. Yo trabajo incluso hasta con grupos minoritarios y demás, y uno dice, pucha, hacen unas transformaciones tan vitales, pero son transformaciones subjetivas y transformaciones de un sujeto, y pare de contar, ¿sí me entiendes? Pero si uno mira qué estadística, y qué resultado de esto tiene en términos de pues empieza uno como a decir no, pero entonces empieza a limitar el concepto del impacto, ¿sí me entiendes? Porque Ujú. adolece de este otro elemento y en eso tenemos que ser supremamente cuidadosos. Y esta consideración me genera otro tipo de consideraciones y es qué tipo de estudios deberíamos o podríamos nosotros estar realizando que nos permita sí catalizar todos estos temas. Porque Ujú. volvemos también ahora, y discúlpame, pues yo hago investigación también y bueno, soy investigador, pero, pero uno puede, no sé, privilegiar un diseño sobre otro y esto podría Ajá. estar también comunicando algo. Y uno dice,
y tus ejemplos me parecen formidables. Yo en algún momento de mi historia trabajé mucho con modelos cuantitativos. Gracias, empecé como a cambiar, pero hoy por hoy yo digo, yo me muevo mucho más en mixturas, ¿sí? Ni tampoco desvirtúa la importancia que tienen los enfoques cuantitativos, ni tampoco digo que lo mejor sea lo cualitativo. Creo que ambos sí son importantes, tienen sus ventajas, sus desventajas y pues la fortaleza de uno tendría que hacer es cómo ponerlos allí en diálogo. Porque Mayra, fácilmente también uno puede caer en que estos estudios de impacto puedan estar siendo leídos a la hora de hacer comprensiones a propósito de un diseño de investigación particular. Y me voy a referir tus ejemplos en términos, por ejemplo, allí de la causalidad. Ujú, Y pues en ciencias sociales y humanas tú sabes que esto hay que tener mucho cuidado porque hay variables, sí, que se salen de todos estos elementos que tú no ujú, puedes controlar y ahí sí voy a utilizar un concepto muy de los diseños, sí, preexperimentales y experimentales es el control y tú no puedes controlar, pero pueden estar incidiendo directa o indirectamente tanto que pueden hacerte cambiar, sí, un resultado. Y fíjate que estás utilizando allí un diseño preexperimental, lo que sea, o cuasi, y resulta que no tuviste en cuenta esto, pero eso puede ser mucho más trascendente. Y ahí ujú. también me surge una pregunta, porque tampoco es que tengamos ahorita que o tipificar, no porque tú lo quieras hacer o que nos lo estés contando, pero yo sí quiero como plantearlo aquí en la discusión y esto va a seguir siendo como una bolita aquí de discusión y demás, y es que los estudios de impacto pueden estar permeados por cualquier tipo de diseño, sí, de investigación que tú quieras realizar. Es decir, desde la manera como lo estés acogiendo. Si te quieres ir con uno cuantitativo, no sé qué tipo pre-experimento, lo puedes hacer, pero también tú te puedes perfectamente irte con uno, sí, llamémoslo mucho más cualitativo, digámoslo, en términos de, incluso hasta, ¿por qué no?, de biografías, Ujú, sí, sí, y y demás, es válido. porque es De que historias de sí, vida. historias de vida. O sea, tantas cosas y esto hay que también tener cuidado porque si no, entonces ahorita también en la línea de lo que comentaba Andrea es, me va a tocar contratar a una persona que tenga, no sé, un PhD en investigaciones de yo no sé qué de tal y tal cosa, pues porque como, no sé, estaría cojeando si de pronto hago, si una interpretación no tenida en cuenta en ese sentido. Entonces, yo creo que eso es, esa segunda consideración que estoy planteando tiene que ponerse sobre la mesa también Ujú, allí para que también y no darnos miedo. El impacto también lo puede estar haciendo sí. el profesor de la escuelita de yo no sé qué, si me entiendes, y ya es como propiciar los Ujú, espacios y volvemos otra vez como la sistematicidad de poder hacer todo este ejercicio que le permita a uno ujú, tener como la tranquilidad de que esto sí nos está dando información de algo sobre una transformación que yo estoy realizando. O puede ser una transformación tanto subjetivada, sí, por estar mediada por mí como sujeto también, como puede ujú, ser también intersubjetivada. Es decir, he hecho tantas transformaciones y cambios en mi equipo, en mi grupo, que puedo dar cuenta de, y tantos, y son tan válidos uno y el otro que bien podrían estarse allí como considerando. Y la tercera, Carlos, perdóname. mira que nos estamos acercando ya al final de la Ah, sí, sesión perdón. y a Mayra, por supuesto, no la podemos dejar ir sin que nos muestre cómo se construyó el índice del impacto del perfil de egresados, ¿cierto? Para ya ver, pues como tal, cómo fue la construcción del índice, pero también los resultados de la investigación. Entonces nos están ok. faltando estas dos Perfecto, partecitas. pensé que ya Entonces había quería terminado. Sí, ve, proponerle, Mayra. Es que voy en Pensé la que ya había mitad, terminado. Andrea. Ahí yo planteo como dos opciones. sí, Uno es mirar sí, la posibilidad de extendernos para, pues obviamente, conversar frente al tema, porque me parecen estas preguntas súper interesantes, ¿sí? que Porque sí. cuando uno, Dependemos de ti, querida Mayra Alejandra, de tu no, tiempo. Tú yo nos creo que dices. extendámonos media hora más, ¿sí? Para poder dar respuesta a estos elementos que me parecen muy importantes, porque con regularidad y en las instituciones, digamos, que he tenido la oportunidad de acompañar o con los grupos de trabajo, el primer momento uno entra en pánico y uno dice, no tengo la capacidad, si no domino, por ejemplo, métodos cuantitativos, no tengo la capacidad para hacer un ejercicio de evaluación de impacto. Y voy a responder primero la segunda pregunta y ya respondemos la primera que nos hizo Carlos. Y es,
Yo creo que los estudios de impacto pueden ser interdisciplinares y por eso mi invitación a hacer estudios mixtos, ¿sí? Yo creo que quienes hacemos o de pronto lideramos estas evaluaciones y lideramos, digamos, en términos de orientación y desde las oficinas de aseguramiento de la calidad, pues primero tiene que conocer este escenario. Quizás no se va a ser experto corriendo un modelo de diferencias en diferencias, ¿sí? Porque además los estadísticos, muchos se especializan en algunos métodos, en algunas técnicas. Entonces es como, no sé, pero sí sabe para qué le sirve y puede hacer un uso de las diferentes capacidades. Todos tenemos, por ejemplo, o bueno, algunos tenemos facultades de estadística, personas que tienen dominio de este tema y lo que sí puedo hacer es orientar, digamos, que se corra un modelo, que se capte la información y que yo sepa para qué me sirve. El dato per se, y esto pues es una tensión que existe, digamos, tanto desde el enfoque cuantitativo o cualitativo. No me dice o no me explica el fenómeno en su totalidad. Por eso hacer un grupo focal, una entrevista, historia de vida, un análisis documental es valioso, ¿sí? Porque ya me explica el por qué. O sea, profundizan cómo se generó esa transformación, en cómo puedo explicar este fenómeno. Y de hecho, pues en un poco el ejercicio que hicimos es que vinculamos, por ejemplo, en este proyecto que realizamos, teníamos 75 investigadores, todos con disciplinas diferentes, ¿sí? En su mayoría eran doctores, pero teníamos, por ejemplo, cuantitativos que eran estadísticos y fue interesante allí conocer las diferentes perspectivas. En términos de cómo liderar, digamos, estos estudios en la institución, pues no le podemos pedir a un programa de filosofía, ¿cierto? Que corra un modelo experimental, porque seguramente eso pues sale de su disciplina y no va a tener la comprensión. Pero sí, por ejemplo, puede hacer un estudio que sea cualitativo y puede hacer un ejercicio de análisis, ¿cierto? A partir de estadística descriptiva, es decir, triangulando información, indicadores subjetivos, indicadores objetivos, y puedo hacer así allí un análisis y teniendo en cuenta, digamos, estos elementos que yo les mencioné para el diseño de los instrumentos, preguntarse por esos factores que obviamente interfieren en esos resultados de esa intervención y preguntarse por ya concretamente de cómo se dan esas transformaciones. Entonces yo creo que es útil. Ahora, ahí también podemos extendernos en la charla en los tipos de diseños de investigación. Particularmente, que es el ejercicio que les voy a mostrar, nosotros planteamos una investigación explicativo secuencial, es decir, es una investigación que tiene una primera fase cuantitativa y luego con los resultados de esa fase cuantitativa profundizamos en una fase cualitativa, ¿cierto? Y eso pues me permite a mí explicar esa transformación que se generó. O puedo hacer una investigación que es exploratorio secuencial, me baso en lo cualitativo, hago primero el grupo focal, la entrevista, ¿cierto? Y luego de eso, pues implemento una fase cuantitativa, entonces allí, por ejemplo, aplico una encuesta. Y esto, pues, o puedo hacer un ejercicio de triangulación, ¿no? Que planteo desde ambos enfoques, fases paralelas, y luego, pues, articulo y contrasto los resultados. Entonces, no les dé miedo. Yo creo que aquí hay mucho, o sea, hay una cantidad de posibilidades metodológicas que son válidas dependiendo de la transformación y del tipo de intervención que usted haya planteado. Y como lo veíamos, lo que usted quiere medir es una transformación de tipo social y está hablando de impacto social, pues seguramente que usted hará una medición, no sé, con la Junta de Acción Comunal, que es ese proyecto que están desarrollando en este territorio específico con esa junta. Y eso es válido. Y eso, o sea, estamos hablando de una transformación real. Esa en cuanto a en la segunda pregunta. En cuanto a la primera pregunta, me parece interesante porque uno lo primero que debe hacer es plantear pues, qué es el impacto para la institución, ¿cierto? Obviamente, haciendo uso de estos referentes que ya están consolidados, de esas perspectivas teóricas, pero ¿qué significa para la institución impactar? ¿Desde qué autores está hablando de impacto? Y esto en razón también a las naturalezas de las instituciones que además son diversas, identidades diversas y propósitos diversos.
Y lo mismo para un programa académico. Entonces, eso es lo primero. Y allí, entonces, uno encuentra una cantidad de postulados sobre los tipos de indicadores. Por ejemplo, si tú me preguntabas, Carlos, por los logros, los resultados y los impactos. Los resultados son efectos, ¿cierto? Yo que lo mencionaba en teoría de cambio, son efectos inmediatos de las actividades, ¿sí? Entonces, un efecto inmediato es la apropiación de un conocimiento, la cobertura que tuve porque hice una capacitación y llegaron 50 estudiantes, y eso es un resultado. Generalmente esos resultados tienen unas metas asociadas y tengo línea bases en esos resultados. Yo digo, este año mi promedio en la prueba fue tanto y espero que el otro año los estudiantes alcancen este promedio y evidencio que en esa competencia subió. Y eso es un resultado. Y dentro de esos resultados, pues yo voy teniendo y voy haciendo mediciones graduales, y para mí eso es un logro. Esos logros que voy obteniendo, ¿cierto? Con vista a esa meta que me establecí, pues eso es un logro. Esa es mi postura. Pero cuando ustedes leen, los autores plantean también diferentes perspectivas, y yo como institución, con base en mi dinámica, pues tengo que definir, esto para mí es esto, y los resultados son estos, y los indicadores que voy a utilizar son estos. Y en impactos, pues es que ahí sí no hay pierde, porque yo les decía, o es un impacto social, o es un impacto territorial, o es un impacto cognitivo, o es un impacto institucional. Y si abrimos lo social, pues ustedes veían ámbitos diferentes, y entonces allí pues yo escojo uno. Y si ustedes hacen el ejercicio con el acuerdo 01, que yo lo hice de sacar todas las características, todos los numerales de cada característica donde se habla de impacto, pues es una suma grandísima. Las instituciones pueden hacer estas evaluaciones, 50 evaluaciones de impacto por cada característica y por cada numeral. No, pero tenemos que ser conscientes de que las descripciones de características son muy amplias, los numerales son amplias. Sobre eso yo digo, articulo esto con esto, y mi impacto voy a medirlo sobre este aspecto concreto, porque es el interés de la universidad o del programa conocer esto. Creo que con eso di respuesta a las dos preguntas. Ya, Andrea, tú me dirás si le damos la palabra a la otra persona que tiene levantada la mano, o Sí, continuamos. pues hagamos lo siguiente, como para no dejar esta parte en punta. Si te parece, Mayra, cuéntanos del índice de impacto del perfil de egresados ya propiamente de la investigación, y aproxímanos un poco a los resultados de la investigación. Y si te parece, ya con ello podríamos pasar a brindar la palabra, por supuesto, para que podamos ampliar el diálogo a los participantes de esta sesión. Perfecto. Bueno, entonces contarles básicamente que, como lo mencionaba Andrea, tuvimos la participación de 18 universidades de estos países. Este índice tiene 4 componentes. Este componente va uno enfocado a evaluar el desarrollo de competencias disciplinares, y un poco también a mirar si estas competencias favorecen, digamos, el bienestar del graduado en términos de ubicación laboral, de mirar un poco la coherencia también entre el perfil de egreso y también esas funciones que están desempeñando. Y allí pues tenemos un elemento interesante, y es que, pues preguntamos, por ejemplo, en este caso, no solamente lo hicimos con escalas en ese instrumento, sino preguntábamos por evidencias. Es decir, si usted está mencionando que el desarrollo de la competencia, por ejemplo, investigativa, es buena, cuéntenos si después de su graduación usted ha desarrollado o ha participado en algún ejercicio investigativo, o por ejemplo, en el caso de competencia de gestión comunitaria, ha liderado o ha participado en procesos con las comunidades. Bueno. Entonces, cada vez que ellos evidenciaban que sí habían participado, unos logros y demás, pues eso tenía un peso igual y un resultado mayor en el índice. También el segundo componente está enfocado en la evaluación del desarrollo de competencias transversales, aquí explícitamente las mencionadas por la Organización Mundial de la Salud, y sumamos 2 competencias, una para competencias para la multiculturalidad y la interculturalidad. Y hablamos también de movilidad social, un poco qué tanto habían cambiado esas condiciones socioeconómicas y ese estatus después del proceso de graduación. Y un último componente que lo denominamos mejoramiento de la calidad de vida, para entender si la formación
que recibió por parte de la universidad era un factor determinante en ese mejoramiento de condiciones de calidad de vida. Acá sencillamente mostrarlos el área de conocimiento, pues las áreas que participaron, los niveles de formación, porque lo aplicamos en los diferentes niveles. Y pues tuvimos la participación de 11.600 graduados. De esos hicimos una depuración de información súper juiciosa con los investigadores, porque tomamos también las observaciones de los últimos 8 años. Y con eso, pues tuvimos una muestra de 8.657 graduados para el índice. Debo mencionar que esto es un ejercicio que hicimos desde esa perspectiva de contribución causal. Entonces, lo primero que hicimos fue aquí es aplicar un test de alfa de Combra. Este test lo que me menciona o lo que me evidencia es si las variables que asocia a cada una de esas dimensiones que les mostré, de esas 4 dimensiones, pues explican esa dimensión, si son consistentes o no. Y luego hicimos un análisis de correspondencias múltiples para poder transformar esas variables categóricas. Es decir, yo les mencionaba que tenemos escalas cuantitativas. Regularmente esas escalas cuantitativas están asociadas a escalas cualitativas y se hizo la ponderación por dimensiones. Estos son los resultados del índice. Básicamente quiero hacer énfasis en 2 cosas. Lo primero es que para nosotros fue muy interesante encontrar que la contribución, por ejemplo, de esa dimensión de competencias transversales al peso del índice total fue mayor. Entonces pensábamos que lo disciplinario iba a ser mayor y no fue mayor, fue el tema de competencias transversales, pero fue la dimensión que tuvo menor promedio. Y aquí pues fue también interesante encontrar que esas competencias, digamos, de primer orden, por ejemplo, pensamiento crítico, comunicación asertiva, pues estas competencias tenían un mayor nivel de desarrollo frente a otras, ¿cierto? Que son las emocionales, por ejemplo, allí el manejo del estrés, que tenían una brecha un poco más alta en ese desarrollo. Entonces, pues allí pues la pregunta que nos hicimos es cómo, como profesores, cómo estamos evaluando estas competencias. Quizás es más fácil evaluar ese desarrollo comunicativo, ¿cierto? Que el manejo del estrés. Entonces allí nos dimos cuenta y uno de los hallazgos es que tenemos que seguir consolidando esos modelos pedagógicos hacia el desarrollo de estas competencias. En movilidad social, miren que básicamente debe alcanzarse un 0.6 para que se establezca que es consistente, que es válido, digamos, las variables que establecimos allá. Nos dio sobre el umbral. Entonces, digamos, las variables que tuvimos allí en cuenta son las variables que encontramos regularmente en la literatura, que están muy asociadas, o sea, lo que está más escrito, que esa movilidad social depende de esas características del hogar de origen, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la escolaridad de los padres. Hay algunos estudios que muestran que si la escolaridad de la madre es alta, existe una mayor probabilidad de salir de una condición de pobreza, por ejemplo. Entonces, miramos el tamaño del hogar, miramos la relación con los ingresos. Entonces, miren que acá entendimos que teníamos que, y uno de los hallazgos es la incorporación de otras variables, que ya les voy a contar un poquito cuáles son las que vamos a incorporar. En lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias disciplinares, pues fue interesante allí encontrar que el índice de empleabilidad supera ese promedio de las regiones, en especial pues con el dato planteado por la Organización Internacional para el Trabajo para América Latina y el Caribe en el 2024. Y pues también allí ratificar, porque este finalmente es un ejercicio empírico que se contrasta con todos los diagnósticos que hacen diferentes organismos internacionales. Y es que pues por supuesto un mayor nivel de formación pues minimiza esa probabilidad de ubicarse en un sector informal. En términos de las competencias, estas son las competencias que evaluamos: competencias disciplinares, competencias digitales, competencias en lengua extranjera, inglés, investigativas y gestión comunitaria. En términos generales se reportó un nivel alto. Y pues aquí fue interesante también encontrar que quienes tienen un mayor nivel de competencia digital también tienen una percepción más alta de la suficiencia de los ingresos. Y a diferencia de las demás competencias, encontramos que en el caso de la competencia en lengua extranjera inglés, pues digamos el desarrollo pues no es tan favorable en comparación con las otras. Allí solo el 41% de los participantes tienen un nivel de desarrollo alto.
Ya pues hay rankings que muestran cómo la región pues también tiene una brecha en relación con otros, el desarrollo de esa competencia en otros países, pero aquí hicimos una segmentación por años de graduación, ¿cierto? Entonces vimos que las cohortes más recientes, es decir, las que se habían graduado durante el 2023 y 2024, tienen niveles más altos en comparación con las cohortes antiguas. Y esto pues es interesante porque es evidenciar que en efecto las políticas que se han implementado dentro de las instituciones pues están dando frutos, solo que estas transformaciones se dan de manera gradual. Entonces es una invitación para seguir abordando, ¿cierto?, toda esta formación con nuestros estudiantes en lengua extranjera, inglés. En el desarrollo de competencias transversales, pues como les mencionaba, ustedes van a ver ahí en la pantalla las competencias que evaluamos. Pues encontramos exactamente lo mismo con el índice, y es que estas competencias son pues esenciales para la empleabilidad, incluso por encima de esas competencias disciplinares. Y así se vio también por los graduados, quienes reportan un nivel alto o muy alto de esta competencia, también perciben que sus ingresos son más altos. Y acá en el tema de los ingresos, como teníamos varios países, lo que hicimos fue generar conceptos de suficiencia en torno a es suficiente porque, por ejemplo, usted logra ahorrar, es suficiente porque logra tener actividades, digamos, de esparcimiento, por así mencionarlo, porque logra tener acceso a servicios de salud adicionales. Entonces allí, digamos que con estos ejercicios un poco más descriptivos, logramos pues un poco homologar ese concepto de suficiencia que se tiene en los diferentes países. Y en términos de movilidad social, simplemente mencionarles que pues es interesante que encontramos que en los países de América Latina han avanzado en sus agendas en el tema de cobertura, sobre todo de acceso, de equidad de la educación, y pues encontramos que en efecto sí hay una ampliación de cobertura y por ende una movilidad intergeneracional en términos del nivel de formación. Acá vemos en el gráfico los niveles de formación de los padres y de las madres versus el nivel de formación de los graduados, y pues evidenciamos que sí hay movilidad. Ya cuando preguntamos sobre esa suficiencia de los ingresos, solo el 20% indicó que pues es muy suficiente con estos descriptores que colocamos. Entonces allí pues existen unos retos adicionales, y como lo mencionábamos, la movilidad social pues no se puede atribuir solamente a la educación, pero sí encontramos que es un factor determinante para el mejoramiento de los ingresos, para el acceso a oportunidades de empleo, y en un menor nivel para el mejoramiento, por ejemplo, de condiciones de vivienda, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de recreación y deporte. Y pues estos fueron como los principales hallazgos. En esta segunda fase, ya estamos en convocatoria, que ya Andrea les va a compartir en el chat la convocatoria que hacemos desde la OEI junto con la corporación Penser. Em, entonces, pues vamos a incluir otro tipo de variables, como el tema de la ocupación de los padres, la zona de origen, si es rural o urbana, el acceso a redes de contacto, la brecha digital, por supuesto, las políticas públicas locales, la estabilidad económica local, la permanencia o la movilidad o la movilidad de ese lugar de origen, y profundizar un poco más en esos aspectos de la dimensión de competencias transversales. Em, entonces, pues esta es una primera medición, que ya con esos hallazgos pues vamos perfeccionando esa metodología. Para luego entonces planteamos en esa primera medición una segunda fase, que es una fase ya cualitativa, donde vamos a entrevistar a empleadores, a personas que tienen características similares a los perfiles de ingresos de estas universidades, pero que no lograron acceder a la educación superior, y por supuesto también a profundizar en algunos aspectos con los graduados. Esto en términos generales es lo que les quería contar. Ah, por Dios. Bueno, entonces con tu generosidad nos quedarían entonces 10 minutitos del tiempo adicional que nos has dado. Y si les parece, entonces podemos o bien escribir la preguntita a través del chat o bien levantar la mano. Yo había visto la mano levantada de Paola, pero ya no la veo. Entonces, bueno, No, que es adelante. que Eso la sí. bajé. Ok, adelante. Bueno, pues primero felicitarte, Mayra. Yo creo que todos los que te hemos escuchado en diferentes escenarios seguimos admirando todo el trabajo
que has venido desarrollando, aparte porque lo articulas muy bien con los desafíos que ahorita tenemos en las instituciones. Segundo, yo me quisiera referir un poco a la pregunta inicial que se hizo y apartándome un poco también de la posición del profesor Carlos, sobre todo porque nosotros en la base pues vemos o trabajamos o abordamos estos temas de impacto de manera un poquito diferente en algunas ocasiones y en algunas instituciones. Entonces mi aporte solamente iba, y también porque quisiera como que Mayra nos dijera ya qué ha visto al respecto sobre algunos temas. Entonces, primero decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que se manifestaba respecto a que las instituciones no solamente deben declarar la conceptualización y comprensión del impacto, sino también a qué quieren impactar, porque de repente hay instituciones que no les interesa impactar en investigación o en proyección social, o por su naturaleza y vocación. Sí, sí, yo estoy en el Putumayo. Mi vocación es absolutamente diferente a la que de repente puede estarse dando en Cali, en Barranquilla, en Bogotá. Y eso es un tema que pues va a permear la forma como se aborden estos asuntos. Lo segundo es que a mí sí me parece, mi doc, que una de las cosas que cuando tú dijiste, ¿yo a quién colocaría? Mira, cuando las instituciones a veces no tenemos a quién acudir, yo pienso que los temas de investigación interna y proyección social interna son válidos para este tipo de ejercicios. Nosotros tenemos a veces grupos de investigación, nosotros tenemos semilleros de investigación, nosotros tenemos posgrados, en donde a veces a través de los posgrados y de los grupos que nosotros generamos con nuestros estudiantes o en esos proyectos con los semilleros, con los auxiliares, podemos comenzar a generar temas internos que obedezcan a la naturaleza de nuestras universidades, de las disciplinas. Es muy diferente investigar medicina y cómo ellos abordan estos temas que como lo puede hacer una facultad de filosofía, por ejemplo, o una facultad, o bueno, diferentes disciplinas. Y también por lo que nos decía el profe Carlos de las metodologías que uno aborda, pero que hay veces no es que estén sesgadas, hay veces realmente en las instituciones hay cosas que se dan de forma orgánica y natural. Uno, por ejemplo, lo ve mucho en instituciones de región, cuando uno va mucho al territorio, ver las lecturas en Cauca, por ejemplo, desde los indígenas, cambian totalmente a veces es la mirada de pronto que nosotros tenemos desde nuestros conceptos. Lo otro que quería decir es que también nosotros podemos tener equipos de apoyo que dentro de la proyección interna, desde la proyección social interna de las instituciones nos apoyen. Mira las experiencias o las buenas prácticas de facultades. Hay veces, Doc, si tú miras, por ejemplo, psicología, yo participé en un proceso de evaluación de impacto donde psicología nos ayudó con toda la parte psicométrica, donde los posgrados nos orientaron mucho, porque a veces pues no podíamos ir afuera, entonces encontramos recursos, potencialidades, dones internos al interior de nuestras comunidades académicas que nos apoyaron, lo mismo que los estudiantes. También te quería decir que desde los posgrados creo que tenemos que optimizar más el rol de los posgrados en estos asuntos, porque ahora hay posgrados que están trabajando analítica de datos, que están abordando otros temas y que nos podrían ayudar. Y finalmente, mi doc, respecto a eso, a lo último, es que a veces pues no las sabemos todas dentro de las instituciones, pero tenemos aliados, o sea, la proyección social también tiene grupos de interés internos y externos. Hay veces cuando hacemos proyectos con otros, por ejemplo, podemos hacer estudios de impacto con Oxfam, recuerdo algunos que en algún momento se hicieron con ellos, con USAID, con la OEI, con aliados, ¿cierto? Aliados que hay veces nos orientan, nos ayudan, tienen metodologías que podemos probar y que nos podrían apoyar. Aliados estratégicos, hay instituciones que inclusive hacen un solo estudio para todo de reputación, de indicadores GRI y que retroalimentan las experiencias y uno va aprendiendo de eso para generar sus propios modelos. Y si no, también hay iniciativas, Mayra no me deja mentir, de por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID en este momento está apoyando instituciones, está abriendo espacios para los estudios de impacto, está muy interesado en esto con líneas como la UNESCO, que también lo veíamos que día en la reunión con RIESAC, sí, con RIESAC, no, con RIACES, ¿fue con RIACES? Que Sí, también con nos redes. invitaba. Entonces yo pienso miedo que el trabajo en red, es que me pareció muy interesante tu pregunta porque siento que aparte del miedo que nos manifestaba Mayra, todos nos preguntamos lo que tú dices, bueno, ¿y esto cómo me lo como? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Sí?
Y pensaba que de pronto también, de pronto trabajar en red dentro de las instituciones de ayudarnos en este tipo de escenarios u otros, o en trabajos interinstitucionales con grupos de investigación de diferentes universidades que quieran analizar un fenómeno, también nos podría ayudar. Finalmente, terminar con que eso también dependerá si estamos haciendo lecturas retrospectivas o prospectivas, porque podemos hacer temas pues intencionados que Mayra y todos ustedes saben. Yo le he aprendido mucho a Mayra respecto a lo prospectivo, porque veo que con ella uno puede generar, uno aprende cosas para esas metodologías que uno no conoce, pero también hay cosas que han pasado. Nosotros llevamos en Colombia trabajando mucho tiempo, muchas instituciones, muchos asuntos que nunca generamos bajo una estructura de datos, bajo una metodología o algo, pero que sí están generando impactos en el país. Entonces, también mirar de pronto cómo aprendemos a hacer esa revisión o ese estudio de impacto de lo retrospectivo. Era eso lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias. Y cierra, Isabel, y tus consideraciones finales, querida Mayra Alejandra. Sé que el tiempo se nos agotó. Ya está en el chat el enlace justamente para que se inscriban ya en esta segunda etapa, en esta segunda convocatoria, y también está el contacto de Mayra Alejandra. Isabel Cristina, adelante. Mil gracias, un saludo desde Uniremington en Medellín. Agradecer inicialmente pues por este espacio tan valioso para todos nosotros. Básicamente estoy liderando en este momento desde la Dirección de Egresados y Prácticas el estudio de impacto de egresados, y ha sido en realidad un proceso bien interesante porque pues nos hemos encontrado también en todas las disyuntivas de, bueno, esto es un resultado, esto es un impacto, ¿cómo los diferencio? Me gustó mucho, Mayra, la forma en la que explicabas la misma pregunta, pero desde los dos aspectos. Creo que eso nos puede ilustrar mucho a todos los que estamos en este momento trabajando en este tipo de proyectos, pero tenía básicamente como dos preguntas muy puntuales al respecto. Digamos que estamos realizando en este momento un piloto para revisar todo el tema del impacto en los egresados, que además también es esto lo que nos están pidiendo en todos los procesos de acreditación institucional y demás. Ahora, también, digamos, hay un llamado importante a que se mida el impacto a nivel general en toda la institución. Entonces, la metodología que se aplica en una facultad, en un área, se puede replicar en toda la institución, o necesariamente, pues de acuerdo como a todas las especificidades que tiene cada una de esas áreas o facultades, lo ideal sería tener, digamos, como una metodología base, pero que fuera también a su vez ajustable a cada una de las necesidades particulares de estas áreas. Era una primera pregunta. Y en el segundo, una de las principales dificultades que encontramos acá fue en la aplicación del instrumento de recolección de la información primaria, pues que básicamente fueron encuestas. Tú decías encuestas máximo de 30 preguntas, con mucha dificultad logramos reducirlo a 50, que sabemos que es un montón. Pero entonces, ustedes en el estudio que hicieron, ¿cuál fue esa metodología que utilizaron y cómo aplicaron los instrumentos de recolección de información? Y finalmente, ¿qué tan valioso, sé que lo mencionaste, de realizar también estudios de tipo cualitativo? Es decir, ¿qué tanto nos puede decir o no, por ejemplo, una entrevista a profundidad, un focus group, o simplemente contar el caso o el testimonio de un egresado, y hasta qué punto es válido dentro de una metodología científica, si lo queremos llamar así? Y bueno, esas serían como las preguntas, agradeciéndoles de nuevo muchísimo por el espacio. Feliz tarde. Bueno, había, en cuanto a la aplicación de instrumentos, no les mencioné, pero los autores igual, o sea, esto está documentado, que uno tiene que utilizar diferentes espacios de socialización de esta información. Entonces, no quedarse con el correo electrónico solamente, no compartirlo únicamente en redes, es decir, que en la medida en que podemos generar diferentes espacios de invitación a los graduados para participar en estos ejercicios, pues se alcanza un muestreo más amplio. La experiencia es que con graduados el tema es particular. Todas las instituciones, las 18 que participaron y las que ya iniciaron, porque ya hay unas que iniciaron y se va a completar ese marco muestral, que tenemos el interés obviamente de poder hacer, digamos, un análisis más profundo con una mayor participación, pero todas inician diciendo es que con el graduado es difícil, no se puede, uno les manda. Entonces allí, por ejemplo, las instituciones
Implementaron varias estrategias. Uno fue la publicación por LinkedIn y funcionó muy bien. Lo otro fue hacer un sorteo. Algunos compraron, digamos, algunos elementos, una tablet y lo rifaron. Otros dieron incentivos de tipo académico, es decir, utilizaron el instrumento para decir, vamos a reconocer las buenas prácticas, porque en el instrumento les pedimos reporte un ejercicio que ha hecho con comunidad. Entonces esto es como una convocatoria de participe para hacerle un reconocimiento o incluso un incentivo académico. Mire que quien participe pues va a poder cursar un diplomado en este tema con cosas con oferta de extensión, por ejemplo. Otra estrategia que les funcionó mucho a las universidades fue compartir. Nosotros en general compartimos una pieza que tiene el logo de la OEI, de Penser y de la institución, que pues se puede replicar fácilmente, por ejemplo, por WhatsApp. Entonces, a través de los profesores, uno siempre tiene pupilos de esos que fueron, mejor dicho, super pilos con los que mantiene el contacto. Entonces, ese docente le mandaba a sus 2 o 3 y esa fue la manera. Digamos que no existe una sola estrategia que yo pueda decir, uy, es que con esta nos quedamos. No, fue un poco diversificar esas canales a través de los cuales se invita a los graduados a generar ese escenario. Sí se pueden hacer estudios de impacto institucional, sí, yo creo que des en cuenta que esto es un ejercicio en el que se hizo con todos los programas. Ustedes vieron allí los diferentes niveles de formación, las diferentes disciplinas, solo que la institución ofrece un marco. Entonces es importante, por ejemplo, no limitar al programa. El programa puede luego, dado los resultados de esa encuesta que aplicamos, profundizar en un tema, en un grupo focal o en una entrevista. Y esto es válido, ¿sí? Y yo creo que lo cualitativo también es muy válido. Yo tengo un doctorado en estudios sociales, los relatos, la manera, digo, porque esta semana entrego mi tesis. Esta tarde ya entrego mi tesis. Tengo como visionaria, ¿no? Pero allí el relato, ¿cierto? Como interpreto, eso es muy valioso. Eso es algo que no me explica el dato. O sea, el dato me muestra una tendencia, ¿cierto? Pero claro, cuando yo me siento y por ejemplo, construyo, por ejemplo, esa historia de vida, pues eso tiene, digamos, una riqueza impresionante. Yo creo que es importante que las universidades den lineamientos generales. Sí se debe conocer que es una evaluación de impacto y no hay que tenerle miedo. O sea, todos iniciamos así. ¿Qué es una evaluación de impacto? ¿Qué implica una evaluación de impacto? ¿Cuáles son esas diferentes metodologías que puedo implementar? Miren que la teoría de cambio es una herramienta sencilla, ¿cierto? Para poder establecer relaciones causales con supuestos. Y al final, pues puedo tener diferentes metodologías. Entonces uno sí tendría que, como mencionábamos, conceptualizar desde qué punto de vista lo va a ver, como lo decía Paola, qué es lo que se quiere transformar. No todos tienen el mismo interés de transformar algo, ¿cierto? Puede tener un interés y lo que sí debemos fortalecer es esa capacidad argumentativa de decir por qué medimos esto y por qué no lo medimos, y por qué nos interesa más esto y por qué no. ¿Y por qué me interesa medir lo que ya pasó o diseñar algo nuevo para poder medir lo que va a pasar? Es básicamente eso. Mayra Alejandra, muchísimas gracias. De verdad que esto ha sido una conversación maravillosa. Yo sé que ha sido efectivamente nutritiva para este día a día de quienes lideramos los procesos de aseguramiento de la calidad. Siempre, siempre invitadísima. Sabes, vamos a estar entonces en Cartagena, invitadísima. 18 y 19 de agosto, a todos los miembros de la red, a quienes quieren hacer parte de la red. Allí estaremos conversando sobre todos estos asuntos. El tema particular de ese encuentro realmente lo enfocamos a justamente los retos y perspectivas de este nuevo plan de desarrollo en materia de educación superior, y sobre eso quisiéramos dialogar. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy generosa. No, ustedes, muchas gracias a Sandra Cabra por la invitación, a Andrea, Carlos, de verdad, y a todos por la disposición también para escuchar, y ojalá podamos compartir otros escenarios, porque yo creo que esto es una construcción conjunta. Todos estamos reflexionando, leyendo, Ojalá. estudiando sobre lo mismo. Entonces allí creo que es una unión de capacidades, digamos, la que podemos hacer para seguir avanzando en estos temas. Y bueno, ya simplemente para finalizar, respondo una pregunta. La idea es que puedan inscribirse a más tardar hasta la siguiente semana, el 24 de julio. Con las instituciones que se inscriban haremos una charla un poco contándoles cuáles son los criterios de participación. Importante que tengan presente que
Esto se hace con capacidad instalada, o sea, no requiere ningún tipo de aporte financiero por parte de las instituciones, pero sí se establecen unos compromisos en términos de, pues, ese aporte intelectual que pueden hacer los investigadores. Entonces, pues, invitarlos a participar. Un elemento interesante es que en la primera fase nos apoyó OEI Colombia y esta vez, pues, ya el proyecto subió a la Secretaría General de España y pues vamos a tener un apoyo y una mirada un poco más grande para, digamos, desarrollar y también allí, pues, tener este escenario también de construcción colectiva. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, así finalizamos Muchísimas gracias. este diálogo en RIESAC. Carlos, muchas gracias. A Gracias a todos, muchas todos. gracias. Bueno, gracias. Gracias. Mayra, Feliz tarde, muchísimas que estén gracias. muy bien. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Hasta Chao. luego. Chao para todos. Chao, feliz tarde.